Buenos días, hoy es sábado 6 de julio del 2024 y estamos en una reunión o clase abierta que va a dar Claudia Lemo. Claudia es la secretaria académica de nuestro capítulo de salud mental laboral en la Asociación Argentina de Salud Mental y eh, es licenciada en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, doctoranda en psicología por la UCES, especialista en psicodiagnóstico de Rorschach, miembro de la Asociación Argentina de Estudios e Investigación en Psicodiagnóstico, docente del curso de Evaluación Psicolaboral de la Escuela de Evaluación Diagnóstico de Salud Mental, coordinadora de Salud y Bienestar Psicolaboral en la Boris, e investigadora del Instituto de Altos Estudios de Psicología y Ciencias Sociales de la UCES. Muchas gracias, Claudia, por esta mañana, este trabajo que vamos a hacer en un tema que realmente considero que es muy importante, que es un clásico, ¿no? El tema de la pertinencia, las circunstancias en que un trabajador pide una licencia por cuestiones de salud mental. ¿M? Así que bueno, te doy la palabra. Muchísimas gracias a todos por estar hoy. Esto se está grabando para luego publicarse en un canal de YouTube y compartiremos la grabación para quienes no puedan estar en sincrónico. Bien. Bueno, muchas gracias, Elena, por el espacio. Bueno, y buen día a todos. En esta oportunidad, yo quería compartirles un poco acerca de una temática sobre la cual yo me vengo dedicando los últimos años, porque, coordino un servicio de salud y bienestar psicolaboral en una clínica de medicina laboral y una de las funciones como coordinadora también es, poder escuchar a los trabajadores que presentan licencias por salud mental. Un poco nuestra función, nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria. Cada vez que alguien presenta una licencia en su espacio laboral, es la empresa la que los envía al servicio para que nosotros podamos dar nuestra opinión al respecto. Muchas veces, como hablaba, decía Elena al principio, hay muchas cuestiones políticas, económicas, pero nosotros en nuestro servicio desarrollamos la tarea con mucha ética. Cuando nosotros consideramos que alguien no está en condiciones de estar en el espacio laboral, nosotros en eso muchas veces disentimos con los pedidos de las empresas y nosotros les manifestamos muy claramente que nosotros hacemos una valoración, pero que de ninguna manera nosotros por anticipado respondemos a pedidos concretos y puntuales. Así que un poquito contextualizarles un poco de qué se trata mi labor. Y esta práctica también me ha llevado a investigar. Actualmente estoy realizando mi tesis de doctorado con esta temática, con las licencias por salud mental, debido a mi interés en relación a los discursos de las personas que presentan las licencias. Vamos a ir viendo a lo largo de esta clase los diferentes motivos por los cuales alguien presenta una licencia laboral, ¿sí? Si bien puntualmente mi tesis de doctorado tiene que ver con las corrientes psíquicas y las defensas de las personas que presentan las licencias por salud mental, en esta oportunidad no nos vamos a detener en eso, sino que vamos a hablar de la temática. Yo les voy a contar un poco cómo ha sido la presentación de licencias laborales en estos últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, y vamos a conversar un poco, sobre eso. Yo aquí les voy a presentar sobre qué vamos a trabajar, o sobre qué vamos a estar conversando. Vamos a hablar sobre el contexto laboral actual, lo cual es muy importante para poder precisamente contextualizar las licencias por salud mental, en dónde se insertan. No estamos hablando de sujetos descontextualizados. Después vamos a hablar precisamente sobre las licencias laborales por salud mental, los beneficios, las desventajas muchas veces que tienen, digamos, que están asociadas, la evolución en los últimos años, las diferencias por género, las diferencias también por rubros, los principales síntomas referidos, cuáles son las causas personales o laborales, ¿sí? Que principalmente presentan
las personas que, bueno, asisten cuando han manifestado una licencia. Y, bueno, vamos a hablar brevemente sobre, en base a todo este recorrido, sobre la situación de desamparo, vulnerabilidad y desvalimiento psíquico que están presentes en estos trabajadores, y en realidad en todos los trabajadores, ¿sí? Bien. Bueno. A ver, no sé si se ve si se ve la pantalla, pero bueno, un poco poder comentarles esto, que antes de comenzar a hablar sobre las problemáticas de salud mental en el ámbito laboral y uno de sus posibles desenlaces, que es la licencia, resulta importante poder contextualizar en qué tipo de sociedad estamos insertos. De esta manera es importante que nosotros podamos comprender de manera multideterminada el malestar de los trabajadores, no como síntomas pertenecientes a un individuo fuera de un contexto, sino más bien vinculados con formas de sufrimiento y de enfermedad típicas de la sociedad neoliberal contemporánea, donde tenemos individuos agotados, desatentos, hiperactivos, ansiosos y deprimidos. En este sentido, el sufrimiento psíquico y físico se desarrolla, se enmarca y se expresa en torno a los discursos culturales que dominan en un momento determinado, ¿sí? Es decir, que los cambios, y nosotros seguramente como profesionales de la salud, bueno, ustedes también lo comparten y lo ven, los cambios en nuestra sociedad se acompañan inevitablemente de cambios en nuestra subjetividad y en nuestras formas de padecer. Hay un concepto muy interesante que yo quisiera compartirles para poder también que podamos después entender todos los síntomas referidos por las personas que presentan las licencias, que es el de la sociedad del rendimiento. Hay un autor, un filósofo surcoreano, que seguramente muchos lo conocen, que es Byung-Chul Han, y él habla, bueno, él comenzó a trabajar los conceptos de la sociedad del cansancio y el de la sociedad del rendimiento, nombrando así el momento histórico en el que nosotros vivimos en la actualidad. El autor describe a los habitantes de nuestra sociedad como sujetos de rendimiento, sujetos emprendedores que tan solo trabajan y libremente, entre comillas, se arrojan a lo que es la autoexplotación voluntaria. Nosotros lo vamos a ver mucho en los discursos de las personas que, bueno, presentan licencias cuando llegan a un agotamiento extremo, donde nos dicen que además de tener su trabajo fijo, por así decir, o registrado, o que cobran un sueldo fijo, además son emprendedores. Y muchas veces mencionan que, bueno, es porque hay muchos en su trabajo que tienen emprendimientos, y entonces precisamente estamos viendo esto que este autor menciona, de esta cuestión de la autoexplotación voluntaria. Hablamos de un sujeto entonces que está inmerso en una constante producción, desarrollo de proyectos, iniciativas, muchas veces no por un deber, sino por un poder sin límites. Este autor, Byung-Chul Han, habla de un exceso de positivismo que impera en nuestra sociedad actual, que nos dice que no tenemos límites. Y así vamos a ver muchos eslóganes de empresas y demás en donde, bueno, no tenemos límites, somos imparables, y entonces vamos interiorizando esos discursos y pensamos que podemos con todo, ¿sí? Vamos a ver que los principales malestares de los trabajadores, el burnout, la depresión, el déficit de atención, la hiperactividad, la fatiga crónica, son formas de sufrimiento ligadas al exceso y no a la falta, al pensar precisamente que se puede con todo, a la imposibilidad de decir que no, a la imposibilidad de registrar el límite. El imperativo del rendimiento, como este mandato de la sociedad del trabajo posmoderno, ¿qué va a generar? Va a generar individuos cansados, hartos de una continua guerra consigo mismos, ¿sí? Y va a aparecer estos nuevos trastornos que tienen en común la tendencia a la autoagresión, difícilmente de identificar porque en estos casos
víctima y verdugo van a coincidir en uno mismo, ¿sí? Hablamos esto de la autoagresión porque también vamos a ver muchas manifestaciones psicosomáticas. Entonces, además de lo que manifestamos como el burnout, la hiperactividad. Entonces, el incremento de los problemas de salud mental y física no se pueden pensar en términos solamente médicos o psicológicos fuera de un contexto sociopolítico. Por otra parte, esta superproducción, este super rendimiento y la supercomunicación generan estragos en nuestra salud física y mental. Agotamiento, fatiga, soledad, desconexión con el cuerpo y finalmente el colapso. Bueno, en la sociedad japonesa hay un término muy frecuente o que tiene como ha aparecido con mucha significación, que es el del karoshi, que es una muerte por un exceso de trabajo, en donde las personas trabajan más de 76 horas, por ejemplo. ¿Sí? Eso es como un caso, bueno, ya bien extremo. Dentro de esto que estaba mencionando, de la supercomunicación, no es menor el papel de las tecnologías actuales y los medios de comunicación, que también generan una sensación de inescapabilidad, donde los consultantes o sea, los pacientes nos van a decir, me escriben todo el tiempo, están los grupos de WhatsApp, me mandan mails, en donde hay una inescapabilidad del espacio de trabajo, entre comillas, porque tampoco ya hay un espacio muy definido, no hay límites ni de horarios ni de lugares, ¿sí? Con esto sobre todo a partir del teletrabajo. Entonces, para estar siempre disponibles, se debe estar constantemente alerta, ¿sí? Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta este concepto, porque la alerta es un estado de hiperactivación permanente. ¿Y qué hace? Genera un aumento de la atención involuntaria, estamos atentos a cualquier estímulo, pero disminuye la atención voluntaria, es decir, que hay mayor desatención y mayor estado de alerta, con todas las implicancias que eso genera, sobre todo en el sueño, que es lo que principalmente cuando uno le consulta a alguien cuáles son los síntomas que te han llevado a ir a un psiquiatra, a un psicólogo, que te ha extendido esta licencia, la mayoría, en un 99%, por así decirlo, mencionan dificultades en el sueño, sea un insomnio de iniciación o un insomnio de mantenimiento, pero casi todos mencionan eso. Y también es importante esto, ¿no? De que en relación a esto de las tecnologías, que durante la pandemia, sobre todo, empezamos a escuchar otros relatos en las personas que presentan las licencias en cuanto a que terminaban trabajando por mucho más tiempo que su jornada habitual, por una cuestión también muchas veces de culpa, por estar en la casa, de temor a perder el trabajo. Entonces, bueno, así se empezaron como a generar grandes inconvenientes a partir también de esta supercomunicación que plantea Byung-Chul Han. Otra característica de la sociedad actual y que ha sido promovida por las nuevas tecnologías es la de la inmediatez, sobre todo a partir, ¿no?, de los buscadores, como por ejemplo el Google. Entonces, constantemente, o sea, en la actualidad pensamos que las personas tenemos que funcionar de esa manera, con algo totalmente inmediato y rápido. Y entonces empezamos a ver que hay un empleo desmedido y banal de la palabra urgente, ¿sí? Que también nosotros como profesionales de la salud mental en diferentes servicios empezamos a escuchar mails de, por ejemplo, de clientes, consultantes urgentes, esto urgente, esta valoración. Después empezamos a escuchar o leer un poquito más fino y no es tan urgente. Entonces empieza a surgir esto de, si todo es urgente, ya nada empieza a hacerlo, ¿no? Y con todas las frustraciones que también acarrea en el ámbito laboral. Y si a todo esto, ¿sí?, le sumamos la precariedad laboral que promueve esta sociedad y puntualmente que estamos transitando los argentinos, sobre todo también a partir de esta reforma de la ley laboral, más el individualismo,
en el que estamos también, que se está promoviendo con esta cuestión de la desarticulación de los gremios, de los sindicatos, de hacer una huelga y demás. Entonces vemos que acá las consecuencias son desastrosas, ¿sí? Acá es importante también tener en cuenta que la precariedad laboral, en función a todo esto que veníamos conversando, va a generar sujetos arrojados al trabajo. Por ejemplo, en el pluriempleo. Como no alcanza la plata, como es muy precario el trabajo, son pocas horas, etcétera. Entonces las personas empiezan a tener muchos trabajos, generando así mayor agotamiento. Y otra característica muy importante de esta sociedad del rendimiento es la pérdida de los vínculos. Esta permanente ocupación en el trabajo, sea por mandatos de exitismo o sea por la precariedad laboral, deteriora los vínculos. No hay tiempo para el encuentro con los de otros, y si hay un tiempo, es un tiempo para descansar, para así volver a trabajar de nuevo. Entonces, vemos acá que la situación es bastante compleja. Por eso me pareció interesante poder compartirles este contexto para poder empezar a leer también los síntomas en función a todo esto, ¿sí? Bien. Vamos a hablar ahora de, si nosotros hablamos de las licencias por salud mental, licencias médicas, por problemas físicos, netamente nos estamos remitiendo al concepto o la noción del ausentismo, ¿sí? Un modelo que habitualmente se utiliza para comprender al ausentismo es el del conflicto entre el individuo y su contexto laboral. O bien porque las demandas del contexto son excesivas, como vamos a escuchar los relatos de las personas que trabajan en los call centers, donde nos manifiestan esto de que cuando tienen un objetivo, cumplen con el objetivo de ventas, no sé, de 40 ventas, se las van subiendo 50, y así, ¿no? Y vamos a ver que es en este rubro donde más licencias hay. Entonces, esto, ¿no? O hay un conflicto, bien porque estas demandas son excesivas, o bien porque las recompensas son insuficientes, ¿sí? Hay autores que mencionan que la progresión que va desde las llegadas tarde hasta el ausentismo y finalmente el cambio de trabajo. Hay toda una progresión que va en ese sentido. La persona empieza a llegar tarde, empieza a faltar por diferentes motivos, y finalmente llega el cambio de trabajo, ¿sí? Este fenómeno es una crítica a la organización del trabajo y posee una finalidad preventiva de conservación y de recuperación de la salud. El ausentismo también se puede entender como una autoexclusión en donde el trabajador consuma esa exclusión que le atribuye a un otro, a un sujeto que lo ha desestimado. Generalmente tiene que ver con la falta de reconocimiento de la empresa, de algún supervisor, jefe, gerente. Y en muchos casos, ¿sí?, se trata de un renuncio, pero me quedo, ¿sí? Cuando presentan reiteradas licencias, empezamos a notar esto, ¿no? Cuando nosotros les preguntamos, pero bueno, estás viendo que este trabajo te hace mal, con todo lo que vos mencionas, subyace esto de un renuncio a través de estas licencias, pero me quedo, no me voy del todo, ¿sí? Y sin embargo, también, además de esta situación, hay otros casos que me parece supremamente también comentarles en los que los trabajadores muestran su presencia física, pero con una ausencia psíquica. Entendiéndose esto, ¿no?, como una forma de ausentismo muy particular. Esto lo planteó un autor, psicoanalista que se dedica al ámbito laboral, Sebastián Plut, que también ha desarrollado el concepto de pulsión laboral, y es interesante esto que él plantea, ¿no? Muchas veces en los relatos de las personas que están de licencia, encontramos una presencia psíquica y una ausencia física. Nos dicen, estoy de licencia desde hace 3 semanas, pero no me he podido desconectar del trabajo, pienso permanentemente qué estará pasando, si se están cumpliendo los objetivos o no, si habrán encontrado tal información u otra. Entonces, ahí hay ausencia física, pero presencia psíquica, ¿sí? Y en contrapartida de otras situaciones en donde está la presencia física, pero la ausencia psíquica
con el descompromiso emocional que muchas veces, bueno, eso implica, ¿sí? Bien, por eso me pareció interesante poder también planteárselos antes de presentarse los datos. Y antes, ¿sí? También de adentrarnos al ausentismo por razones de salud mental, es importante e interesante el concepto del pago por el presentismo, en donde pareciera que se premia la salud y se castiga la enfermedad. Sin embargo, esta pérdida del presentismo lo vamos a escuchar en algunas oportunidades en los discursos de las personas que presentan licencias, es como que los ayuda a aminorar un poco la culpa por estar de licencia. Bueno, pierdo el presentismo, bueno, es como que me siento menos culpable. En algunos casos lo refieren así. Dentro de las causas, vamos a ver que hay causas, bueno, pues están las de índole netamente física, como una neumonía, etcétera, y dentro de las de salud mental, las causas tienen que ver con, muchas veces, con problemas personales que no tienen que ver con conflictos con el espacio laboral, pero que en nuestro servicio, por lo menos, es el menor número. O sea, si bien hay un número de personas que presentan licencias por causas personales, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido y les cuesta mucho reponerse de esa pérdida, pérdidas de embarazos en un estado de gestación muy avanzado, bueno, situaciones delicadas de algún hijo con un problema con la justicia, con un problema de drogas, etcétera, o un problema de salud grave de algún pariente cercano. Bueno, esos casos donde hay una motivación netamente personal, donde no hay conflicto laboral, donde nosotros les preguntamos, bueno, ¿cómo te sentís con tu trabajo? Generalmente manifiestan, no tengo ningún problema, me llevo bien, pero bueno, en esos casos presentan la licencia porque claramente todas estas situaciones particulares desbordan el psiquismo y no pueden cumplir con los objetivos del puesto, por supuesto. Y hay otros casos que son los más frecuentes, que se escuchan en este último tiempo y cada vez crecen más, que tienen que ver con los problemas en el espacio laboral. Problemas con un líder, problemas con compañeros, problemas con los objetivos que se le plantea en cuanto al puesto. Y después también encontramos situaciones en las cuales hay una combinación de ambas, ¿sí? Donde las personas tienen problemas personales y también problemas en el espacio laboral. Entonces, ahí hay como un gran desborde en distintas áreas de la vida del trabajador. Bien. Bueno. Ahora vamos a hablar un poco acerca de esto, las licencias por salud mental, en donde existen muchas investigaciones que se han centrado tanto en los efectos positivos como en los negativos de las licencias, ¿sí? Dentro de los efectos positivos que también nosotros podemos observar, sobre todo cuando hacemos un seguimiento de cada caso, porque cada vez que se presenta una licencia, se va renovando, nosotros vamos haciendo ese seguimiento para ver la evolución, vemos que hay efectos positivos y dentro de esos efectos positivos encontramos que las personas que presentan síntomas psicopatológicos agudos pueden restablecerse mejor, ¿sí? Siguiendo sus tratamientos psicoterapéuticos, al precisamente quitársele ese peso de tener que sostener su rendimiento laboral, ¿sí? Entonces, en estos casos es positivo, sobre todo cuando hay una sintomatología aguda. También permite, ¿sí?, que el sujeto pueda recuperar actividades recreativas y vínculos para luego sostenerlos al reinsertarse laboralmente. Entonces, en la licencia, el trabajador empieza a encontrarse que no todo era trabajo, que, bueno, le gustaba juntarse con algunos amigos, y eso que no lo podía hacer, vuelve a hacerlo, ir al gimnasio, muchas cuestiones. Entonces, por eso es importante también, o es un efecto positivo la licencia como para encontrarse con esos tiempos en donde hay otras cosas además del trabajo, ¿sí? Para que cuando se reinserte los pueda sostener y pueda encontrarse el lugar de mantenerlos. Dentro de lo que son los efectos negativos, muchas veces nos encontramos con lo que Freud llamó acerca del beneficio secundario de la enfermedad. Es decir, hay un rechazo al imperativo de seguir trabajando
fundado en un sentimiento de injusticia, muchas veces que exige ser reparado y que autoriza colocarse en esa posición de excepción, pero a costa de la salud, ¿sí? En donde vemos, esto sobre todo lo vemos en las licencias prolongadas, ¿no? En donde, bueno, es como que, y no se termina de restablecer, y que falta, y claramente hay un beneficio secundario. Muchas veces, bueno, el estar de licencia hace que si tengo un conflicto con un supervisor, no me lo cruzo, no lo veo, ¿sí? Y en otros casos, como efecto negativo, se suma el factor económico, ¿sí? Todos sabemos que dentro de lo que son las licencias por salud mental, si alguien tiene una antigüedad menor a 5 años y no tiene cargas familiares, puede estar 3 meses de licencia, o sea, percibiendo su sueldo hasta entrar a la reserva del puesto. Al 4.º mes ya la empresa puede no pagarle el sueldo, ¿sí? Entonces, eso en los casos, bueno, de que es menos de 5 años y sin cargas familiares. Cuando tiene hijos, ¿sí? Menores de edad, ese plazo se extiende a los 6 meses. Y cuando la antigüedad es superior a los 5 años, si alguien no tiene cargas familiares, si no tiene hijos a cargo, puede estar de licencia hasta 6 meses, hasta entrar a la reserva de puesto, y en el caso de tener hijos, hasta 1 año, ¿sí? Bien. Entonces vemos, ¿sí? Si las licencias son muy prolongadas, digamos, se va a agregar el factor económico como un estresor. También, no solamente por el tema de dejar de percibir o no el sueldo, sino porque en algunos casos, por ejemplo, tenemos trabajadores que son vendedores y su sueldo se constituye por un básico muy mínimo y donde, digamos, su sueldo está aumentado en cuanto a las comisiones. Entonces, cuando persiste esto, un estado prolongado de licencia, además de tener la problemática personal, ¿sí? Lo emocional, se suma el factor económico como otro ingrediente, y entonces, bueno, por eso hablamos de como efectos negativos en estos casos, ¿sí? Bien. Bueno, yo acá les voy a presentar un poquito, esto fue una evolución, ¿sí? De los casos que nosotros atendimos en el servicio de salud psicolaboral de la clínica donde yo trabajo, que es netamente de una clínica de medicina laboral, y vemos esto, ¿no? Esta evolución van a ver que es a partir de marzo del 2020 hasta junio del 2024, o sea, hasta el mes pasado, ¿sí? Vamos a ver esto, ¿no? Que cuando comenzó la pandemia, por supuesto, no había toda una cuestión de protocolo, o sea, había, por supuesto, se inició la pandemia y había una restricción en cuanto a la circulación. Entonces, todavía no se había instalado el tema de cómo hacer las videollamadas y demás, entonces no tuvimos casos para para auditar, por así decir, licencias. Pero después, con esto de la instalación de la telemedicina, bueno, la mayoría de los psicólogos y psiquiatras empezamos a hacer las consultas por videollamada y empezó así a aumentar el número de las consultas. Al principio, por supuesto, también, si lo entendemos desde una cuestión también de lo vivenciado, al principio era una cuestión de, bueno, algo que iba a ser momentáneo, de algo que iba a ser, ¿no? Por 15 días, después se iba extendiendo más, y se iba extendiendo más, y ahí empezamos a ver también cómo eso empezó a hacer mella en el psiquismo de los trabajadores, bueno, y de todos en realidad, pero empezamos a verlo. Hubo un aumento bastante importante, altibajos, ¿sí? Y bueno, el pico máximo fue en abril del 2021, y luego empezaron a haber altibajos. Van a ver que en un momento hay un altibajo muy marcado que tiene que ver con enero del 2022, y ese pico que van a ver muy pronunciado no tiene que ver con que las personas se hayan sentido mejor y que haya habido un mejoría, sino tiene que ver y coincide con que dentro de la institución hubo una pérdida de un cliente muy importante, de un call center, que era el que nos presentaba mayor cantidad de casos,
en donde hubo un desacuerdo, por esto que yo les mencionaba un poco al principio, y bueno, y decidieron cambiar de prestador. Entonces, bueno, también un poco para comentarles estos altibajos que muchas veces no tienen que ver con mejorías. En otros casos, tiene que ver también con cuestiones de, bueno, situación de crisis, temor a que los despidan. Muchos trabajadores mencionan esto, que es muy mal visto que alguien presente una licencia por salud mental en su trabajo, entonces cuando vuelven hay todo como una suerte de persecución, y si trabajan en call centers, si estaban en una cuenta determinada, cuando vuelven de la licencia por salud mental, los cambian a alguna cuenta más exigente, los cambian de sus compañeros. Entonces eso también genera cuestiones de que las personas no presenten las licencias, tengan más reticencia a eso, ¿no? Vamos a ver todos estos altibajos también. Estos altibajos en el servicio tuvieron que ver con que muchos de los clientes que teníamos, de las empresas clientes, cerraron, ¿sí? Entonces, bueno, también tuvo que ver un poco con eso, ¿no? Pero bueno, para que vean un poco, el panorama no es demasiado como alentador y a veces los gráficos por ahí, sobre todo lo tenemos que leer con estas cuestiones más puntuales. Esto les presento, o sea, nosotros vimos en este periodo de tiempo 4.662 trabajadores, pero bueno, esto, si bien es como a manera de mostrar un número, la idea no es homogeneizar en ningún caso, por supuesto la escucha siempre desde el servicio es el caso único y los informes siempre son muy particularizados. Pero bueno, un poco comentarles esto. Bien, bueno, dentro de lo que son las licencias, también nosotros estamos muy atentos a distintas variables, ¿sí? Por ahí esto me parece interesante poder presentarles esto, la cuestión de género, en donde nosotros, bueno, por supuesto, desde hace ya varias décadas, ¿sí? Por suerte es mayor la participación de la mujer en el contexto laboral, no solamente por cuestiones económicas, sino también por un abandono de la concepción acerca de, digamos, de cuestiones muy marcadas en cuanto a mandatos, acerca de que el hombre era el que producía, el que salía a trabajar y la mujer la que se quedaba en la casa, tenía hijos, en donde el mandato social tenía que ver con la mujer madre, ¿sí? Se fue abandonando cada vez más estos últimos tiempos y vemos que la participación de la mujer en el ámbito laboral es mayor. Pero no por eso, ¿sí? Exento de sufrimientos. Hay cuestiones muy particulares y conceptos muy interesantes. Por ejemplo, el que trabaja Irene Meller acerca del techo de cristal, en donde hay un tope, ¿sí? En cuanto al crecimiento de la mujer en el ámbito laboral invisibilizado, y también habla de otro concepto del suelo pegajoso, en donde hay una tendencia a quedar en los puestos, ¿no? Más bajos, porque los más altos están como, bueno, esperados se espera que estén allí por ahí más de género masculino, ¿sí? Son conceptos interesantes. Pero acá nosotros, en cuanto a las licencias por salud mental, vamos a ver esto, ¿no? De que no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres. Muchas investigaciones en licencias laborales, ¿no? Por salud mental, hablan de un predominio del género femenino. Si ustedes, por ejemplo, revisan investigaciones, van a ver que la literatura habla de eso. Sin embargo, en nuestra muestra, ¿sí? En la muestra de las personas que asistieron digamos, al servicio, vimos que hay una tendencia a la equiparación entre los géneros. Y esto muy posiblemente tenga que ver con las nuevas masculinidades o con la imposibilidad de sostener una concepción del hombre como fuerte, como invulnerable, que no tiene que expresar los sentimientos. Encontramos sobre todo en el género masculino, que empiezan a decir, bueno, yo ya no daba más, me empecé a sentir muy mal. El mismo contexto familiar los promueven a consultar salud mental, y entonces estamos viendo esto. Me pareció como interesante poder compartírselos en esto de que ya lo que son cuestiones de salud mental
en problemáticas, ¿no? Están ya equiparándose en ambos géneros. Bien. Bueno, en cuanto a lo que son los rubros, ¿sí? Bueno, van a ver lo significativo, en la parte verdecita, ¿sí? Eso es el rubro de call center. O sea, es altísimo el nivel de licencias, ¿sí? Por salud mental en este rubro. Sin dudas, cada vez que nosotros escuchamos a cada uno de estos trabajadores, escuchamos que el malestar tiene que ver con la modalidad del trabajo. No solamente con la modalidad del trabajo, sino con todas estas cuestiones de equiparar al hombre, el sujeto, la persona con una máquina, donde hay mediciones excesivas, donde las principales angustias tienen que ver con esto, ¿no? De los tiempos de baño, los tiempos que suena la llamada, los tiempos, esto de que lo dejan en muteo al cliente, el exceso de las presiones, como decíamos hace un ratito, esto de cuando hay 40, no sé, tienen que cumplir 40 ventas y las cumplen, se las van subiendo 50 y así. Bueno, todo eso genera una gran frustración. Y si además de lo que muchos nos refieren de los malos tratos de los supervisores, le agregamos también los malos tratos de los clientes, bueno, la situación también es complicada, ¿no? El nivel de angustia, de sufrimiento es muy grande. También, sobre todo en cuanto a lo que fue pandemia, observamos muchas dificultades en un inicio con el teletrabajo. Sobre todo por ahí, lo planteaban por ahí las madres, en las cuales nos decían esto, ¿no? De que estaban con el headset, con la computadora y se acercaba el hijito. Recuerdo varios casos que mencionaron esto, ¿no? El que se acercaba el hijito y que no lo miraban porque no podían atenderlo y con la culpa y la angustia que le generaba, ¿no? Eso también fue bastante llamativo. También en cuanto a, después hubo un efecto como complicado cuando se retornó a la presencialidad, en donde encontramos muchas licencias psiquiátricas porque, bueno, las personas manifestaban esto, que, bueno, se sentían cómodos en cuanto ya al teletrabajo, porque encontraron, bueno, se encontró estos beneficios en cuanto a ahorrar tiempos de traslado, bueno, estar en la casa, sobre todo en el tema de los call centers, no lo tenían al supervisor, no lo veían físicamente, si bien sí tenían el control a través de los grupos de WhatsApp, etcétera, pero bueno, se había como que logrado un cierto equilibrio de bienestar, por así decirlo, y bueno, cuando los llamaron, convocaron nuevamente a la presencialidad, bueno, ahí también hubo otro de los picos, otro aumento en cuanto a las licencias, ¿sí? Bien, bueno, ese es como lo que nosotros en nuestro servicio encontramos, si bien van a ver todos estos porcentajes, no son menores las empresas que consultan en el servicio porque tenemos 426 empresas, ¿sí? Tenemos dentro de lo que es rubro call center, no son tantos, pero fíjense la cantidad de licencias que presentan. Después de lo que es el call center, le sigue el rubro de comercio y de supermercado, ¿sí? En donde también los malestares tienen que ver con el trato con el público, con problemas muchas veces con supervisores, pero sobre todo esos aumentos de las licencias los vimos durante la pandemia, donde muchos trabajadores presentaron síntomas de ansiedad muy agudos por temor a contagiarse de COVID, tanto ellos como contagiar a familiares directos, a padres, abuelos, ¿sí? Entonces ahí también hubo otro aumento en lo que fue en este rubro. Bien, después, bueno, tenemos otros rubros, industria, en la industria sobre todo también predomina el malestar en cuanto a determinadas evaluaciones de desempeño, en los cuales, bueno, manifiestan esto, ¿no? Una gran incertidumbre, angustia, injusticia, expresan que muchas veces eso no refleja lo que sucede, entonces, bueno, vienen después las licencias, bien, rubro gastronomía y demás. Vamos ahora a lo que son los síntomas referidos,
¿sí? En esta, bueno, nube de palabras van a ver todas las palabritas que aparecen cuando uno los entrevista. Pregunta, bueno, y contame un poco acerca de cuáles son los síntomas que te llevaron a consultar, a hacer este tratamiento o que condujeron a que te dieran esta licencia. Lo principal es que mencionan, la mayoría de los casos, como les decía, 99%, tiene que ver con problemas para dormir. Encontramos esto, ¿no? Personas que están constantemente activadas. Incluso cuando intentan dormir, se quedan toda la noche pensando acerca del trabajo, ¿sí? Con una gran dificultad para esto, para conciliar el sueño y desconectarse. Esto que hablábamos hace un ratito de que cuando uno está en la casa durmiendo no hay una presencia física en el trabajo, pero sí hay una gran presencia psíquica, porque precisamente es durante la noche donde no se puede dormir pensando en el trabajo, en que no se pueden cumplir los objetivos, en que me lo voy a dar a mi jefe, etcétera, ¿no? Y si esto, bueno, agregamos también el trabajo precario que genera un estado de alerta, ya que no se sabe hasta cuándo se tendrá trabajo, sobre todo en los empleos no registrados, ¿no? Pero también el trabajo precario genera todo este estado de alerta. También en las personas que presentan las licencias, los problemas de sueño están vinculados con los horarios rotativos. Hay muchos que tienen horarios rotativos, están una semana a la mañana, una semana a la tarde, una semana a la noche y así permanentemente, con la consecuente irritabilidad, falta de atención, pero nosotros lo notamos mucho que no es en el corto plazo donde se empieza a percibir el malestar, sino es a largo plazo. Hay muchos trabajadores que expresan, bueno, cansancio, agotamiento, y tienen una antigüedad de 10 años y durante 10 años rotaron. O sea que no es tanto en lo inmediato, pero sí empieza a percibirse más a largo plazo, por lo menos lo que hemos nosotros registrado en el servicio. Bueno, y casi con igual proporción, esto que les decía, de un 99% de problemas para dormir, encontramos los síntomas de ansiedad. Cuando preguntamos esto acerca de, bueno, ¿qué síntomas tenés? Mencionan estas cuestiones de, bueno, crisis de ansiedad, de angustia, ataques de pánico. Y todos estos síntomas descritos van a hacer referencia a un mundo que es vivido como una amenaza constante. Entonces, acá lo que nosotros empezamos a preguntarnos, los profesionales del servicio, es esto, ¿no? O empezamos a reflexionar acerca de que el futuro ya deja de ser el lugar de los proyectos que los investimos desde el presente, sino que ya empieza a ser vivenciado como una amenaza y ante ello el cuerpo reacciona y busca prepararse. Bien. Bueno, también dentro, ¿sí?, de lo que son los síntomas referidos, no es menor tampoco el rol de las afecciones psicosomáticas. Vemos que muchos de los síntomas que motivan las consultas, primero, antes de que alguien consulte con un psicólogo, un psiquiatra, primero consultó con un médico. Fue a la guardia del hospital porque le dolía el pecho, fue al gastroenterólogo porque tenía problemas de gastritis, gastrointestinales, al neurólogo porque un dolor intenso en la cabeza y no sé qué me pasa. Bueno, vamos a escuchar mucho eso y mucha dificultad en poder ligarlo con un malestar más emocional. Entonces, es, bueno, interesante en el discurso cómo nos dicen, yo empecé a sentir esto, pero ¿lo relacionabas con algo? No, no lo relacionaba con nada. Y así vamos a encontrarnos precisamente con un concepto muy interesante que tiene que ver, desarrollado por supuesto por Pierre Marty, la Escuela de la Psicosomática Francesa, que es el de la mentalización. Vemos que en este tipo de pacientes falla la mentalización. La mentalización tiene que ver con el reservorio que protege al cuerpo ante eventuales desorganizaciones. Implica poder tolerar y elaborar la angustia y los conflictos intrapsíquicos, todo lo cual requiere un trabajo de ligadura de representaciones y afectos. Bueno, esto no sucede mucho en las personas que nosotros escuchamos. Sobre todo también es importante esto, ¿no?, de mencionar los pacientes psicosomáticos, porque una de las características también del paciente psicosomático es la sobreadaptación.
es ese trabajador que todo te dice que sí, que es el que hace todo completo, ¿sí? Y es el que por ahí esas características de sobreadaptación, después todo ese exceso que se va cargando, ¿sí? Lo traslada en el cuerpo, precisamente porque, bueno, hay una organización psíquica deficitaria que presenta como una forma habitual de funcionamiento la vulnerabilidad somática y un bloqueo en la mentalización. Pero más allá de esto, en los trabajadores encontramos esto, que la somatización puede ser algo como una forma, una pauta instalada o puede ser ocasional cuando el sujeto cuenta con una organización un poco más compleja, con recursos más flexibles y ricos, y que de eso se va a tratar un poco también de los tratamientos, ¿no? De ayudar a este tipo de pacientes. Otra de los síntomas tiene que ver también con los consumos problemáticos de sustancias. Bueno, todos sabemos que a partir de la pandemia aumentaron los consumos problemáticos como una búsqueda de gratificación inmediata. Bueno, me tomo una copa de vino. Y también evasión de los problemas, ¿sí? En estos casos, pero ya no era una copa de vino, sino que ya era un consumo mucho más problemático. Y en los casos cuando nosotros en el servicio escuchamos licencias por consumos problemáticos, sobre todo de cocaína, en nuestro servicio al menos el 100% ha sido en hombres y nunca ha estado ligado en todos los casos, en el 100% de los casos, nunca estuvo ligado con problemas con el espacio de trabajo, es decir, conflictos con superiores, más allá de que los haya habido secundariamente, el principal motivo tenía que ver con duelos, con separaciones de pareja, ¿sí? Eso es lo que nosotros por lo menos registramos mucho, que por ahí es interesante por ahí comentarlo. Bien. Bueno, eso como van a ver que hay muchas otras sintomatologías, pero esto como lo principal. En cuanto a las causas vinculadas con el trabajo, ¿sí? Vamos a ver problemas con superiores, presión con objetivos, poco reconocimiento, malos tratos, cambios en la dinámica de trabajos, sobrecargas, maltrato de los clientes, cambios de horarios, ¿sí? Vamos a ver distintas problemáticas vinculadas con el trabajo. Y acá es importante, si bien ustedes van a ver esta cuestión de lo central, aparece la violencia laboral, ¿sí? Si nosotros podremos agrupar muchas de estas causas que narran y manifiestan los trabajadores, tiene que ver con esto, con la violencia laboral, y que no lo van a manifestar así directamente como violencia laboral, pero sí van a decir, bueno, me siento hostigado, me tratan mal, hay preferencias con otros, a mí me ignoran, ¿sí? Y acá es importante, cuando nosotros hablamos de violencia laboral, poder señalar lo que menciona Piñuel Zavala, ¿sí? Acerca de que cuando nosotros hablamos de violencia laboral, estamos haciendo referencia a un continuo, no es un hecho puntual, no es que se levantó mal un día el jefe y lo trató mal, no, se trata de un continuo y deliberado maltrato, sea verbal, a veces puede llegar a ser físico, hacia un trabajador competente, y que tiene que ver por parte, generalmente es descendente, pero también puede llegar a ser ascendente, ¿sí? Puede ser horizontal por compañeros. Hace poco presentó una licencia a un trabajador que por su desempeño lo habían promovido encargado y empezó a tener un nivel de hostigamiento tremendo de parte de las personas que antes eran sus compañeros, que ahora eran los colaboradores. Entonces, pero cuestiones que manifestaba tremendas, de esconderle la mochila, ponerle de basura, bueno, unas cosas tremendas, y el nivel de angustia de ese hombre, de desborde, era tremendo. Ya no podía hacer nada, no podía levantarse de la cama, no podía disfrutar de salir a jugar al fútbol con amigos y demás. O sea que, si bien lo más frecuente es la violencia descendente, también hay casos en donde la violencia es ascendente en ese sentido. Bien, y acá la violencia laboral se refiere no solamente a estas problemáticas severas, como yo les decía, sino también a una organización laboral en la que el sujeto trabaja, ¿sí? Y está este imperativo de
superproducción, de hiperrendimiento, de aceleración ansiosa, hay que responder rápido ya, no importa qué se dice, pero hay que responder ya. Y la violencia de afuera ya después empieza a instalarse hacia uno mismo. Y por eso vamos a entender esto, ¿no? De todas estas afecciones, por ejemplo, psicosomáticas o estos cansancios. Bueno, algo no menor, ¿sí? Tiene que ver con el burnout. Esta es la expresión, el burnout, si bien va a haber una colega que va a hablar, va a dar una clase abierta sobre el burnout, yo simplemente voy a ser breve con esto y decir que es la expresión de todo lo que veníamos hablando que promueve la sociedad del rendimiento. En la sociedad actual surge el imperativo de amar el trabajo. Aunque, por supuesto, no es lo mismo en personas que por ahí coincide la vocación, ¿sí? En donde se concilia el deseo con la obligación. A personas que entran a su trabajo y ya en la inducción misma, en la parte de capacitación, les dicen esta cuestión de esta obligación de amar el trabajo. Ya deja de ser una elección, ya es una obligación. El ponerse la camiseta, por ejemplo, como se dice. Por otra parte, también se destaca que la amenaza del desempleo, ¿sí? Suele potenciar la disposición a la adicción al trabajo como una forma de esto, de procesar todos esos componentes persecutorios y se intensifica así todas las disposiciones, ¿no? También a esto, a estar permanentemente conectados, diciendo que sí, aceptando trabajos, etc. Bien. Bueno, vamos acá. Bueno, acá en esto también voy a ser un poquito breve, pero sí comentarles que a través de este recorrido que hemos hecho, hemos visto cómo los trabajadores actuales presentan un desvalimiento psíquico, desvalimiento motor, por esta cuestión también de la escapabilidad, que remite a las vivencias de desamparo, tal como los decía Freud, con la consecuente angustia automática que nos planteaba. Y que lo vemos nosotros mucho en cuanto a que en un gran porcentaje los trabajadores nos hablan acerca de ataques de pánico, por ejemplo. Entonces empezamos a poder, ¿no? Entender todas estas sintomatologías. Bueno, vamos a las reflexiones finales, ¿sí? Bueno, en base a todo esto que, bueno, hemos ido recorriendo, vamos a ver que los síntomas que motivan las licencias por salud mental en los trabajadores son consecuencia de estados prolongados de alerta. En definitiva, el trabajador actual vive en modo supervivencia. Predomina la ansiedad y la depresión, una ansiedad ligada con la inmediatez, ¿no? Con esta urgencia vacía, una urgencia porque sí. Un futuro amenazador. Entonces empezamos a entender por qué hay tanta ansiedad. También estados depresivos, cuando escuchamos esto del desgano, del no poder levantarse de la cama, que es muy frecuente en el relato de los que presentan, de las personas que presentan licencias, que está más ligado con agotamiento y frustración que con tristeza en sí. Y esto obviamente es síntoma también de la época. Aparece entonces así un sujeto desvalido y vulnerable, cuyas defensas ya no resultan efectivas y que se enferma como una manera de poder ponerle un límite a esta demanda de productividad ilimitada, aunque por supuesto, como vemos, a un alto precio. También vemos, y también es algo que nosotros preguntamos mucho cuando escuchamos a las personas que presentan las licencias, si están tomando medicación y también en un 90% están medicados con ansiolíticos y antidepresivos. Hasta ya nosotros ya no sabemos cuáles son los ansiolíticos y antidepresivos que seguramente les dieron. Es como que ya hay como muy instalado, ¿sí? La medicalización. Y en la mayoría de los casos, los médicos psiquiatras los ven una sola vez al mes. Encontramos un poco eso porque las personas cuando consultan por obra social, los turnos son de acá 2, 3 meses, entonces los trabajadores que hacen, bueno, consultan con un psiquiatra o un psicólogo de manera particular, pero bueno, como económicamente no pueden sostener un tratamiento de
una vez a la semana, bueno, empieza a ser una vez al mes, pero es eso, lo ven al psiquiatra, esto, con muy poca frecuencia, les da la receta para la medicación, la licencia, y como que no hay esto, ¿no? Un desarrollo de recursos para afrontar estas exigencias de este escenario laboral. Muchas veces encontramos que el tratamiento es solamente psiquiátrico, no hay tratamiento psiquiátrico y psicológico, o no hay tratamiento solamente psicológico, ¿sí? Bien, bueno, bien, también dentro de estas reflexiones finales es importante, ¿no? Recordar esto que mencionaba en su libro La Sociedad del Cansancio, Byung-Chul Han, que la sociedad disciplinaria descrita por Foucault generaba locos y criminales. Y la sociedad del rendimiento, la que estamos viviendo, genera sujetos cansados, quemados, y lo paradójico acá es que aparece un cansancio que conduce a no poder hacer nada, precisamente en una sociedad que nos dice que podemos hacer todo, ¿no? Acá viene toda esta cuestión de las contradicciones. En todo este contexto, es la licencia por salud mental un límite a un imperativo de omnipotencia, aparece también como un modo de expresión del malestar y el desgaste, o bien es una evidencia de la inviabilidad de este modo de concebir el trabajo. Bueno, son preguntas que uno puede decir, quizás sea todo esto, ¿no? Desde nuestro lugar como profesionales de la salud mental, resulta importante que nos podamos cuestionar y mostrar las condiciones enfermantes de los entornos laborales actuales, ¿sí? Y bueno, y para cerrar un poco esta clase, quiero compartirles, bueno, unas palabras de Byung-Chul Han, que están en el prólogo de La Sociedad del Cansancio, es el último párrafo, y él dice esto: Kafka emprende una reinterpretación interesante del mito en su críptico relato Prometeo. Los dioses se cansaron las águilas, la herida se cerró de cansancio. Kafka se imagina aquí un cansancio curativo, un cansancio que no abre heridas, sino que las cierra. La herida se cerró de cansancio. Asimismo, el presente ensayo desemboca en la reflexión de un cansancio curativo. Tal cansancio no resulta de un rearme desenfrenado, sino de un amable desarme del yo. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir. Bueno, los escucho ahora. Bien, Darismey García había levantado la mano. Ah, perfecto, sí. A ver, Darismey, te escucho. A ver. Está silenciada. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta? A mí me gustó muchísimo la presentación, Claudia, te agradezco mucho este desarrollo. Bueno, un poco el contexto también, porque si uno lee o analiza las licencias laborales aisladas, como lo hacen muchas investigaciones, bueno, sí, empezamos a ver, tienen problemas de esto, pero creo que leído de esta manera empieza como a hacer sentido, sí, y ver nosotros cómo podemos actuar. Okay. Daniela Pravisani quiere hacer una consulta o comentario. A los licenciados, ¿cómo se manejan cuando tienen que ustedes emitir como psicólogas, emitir una licencia a un paciente? Bien, bueno, eso por supuesto tiene que ver, ¿no? Cuando uno emite como psicólogo, ¿no? Una licencia, nosotros analizamos si esta sintomatología que presenta, sea ansiedad, angustia, desgano, es algo que le impide cumplir con la tarea o puede sostener los tratamientos de manera ambulatoria, ¿sí? Cuando ya hay esta dificultad, esta imposibilidad de poder cumplir con el trabajo. Porque también, bueno, es algo... bueno, una verdad muy cierta. El trabajo, cuando hay un buen ambiente de trabajo, funciona como un factor protector.
Entonces, pero pasa esto, cuando empezamos a ver que no funciona de esa manera, que es mayor el nivel de ansiedad, angustia que está generando, por supuesto que, bueno, ahí la indicación es esta, de la licencia. En mi caso particular no soy partidaria de las licencias tan prolongadas porque generan esto, que hablamos del beneficio secundario de la enfermedad, de que alguien esté de licencia en su casa, pero no desarrollando recursos para afrontar el trabajo, las exigencias, que no les afecte. Entonces, desde ese lado, va siendo por el caso por caso, pero tiene que ver un poco con esta mirada. No sé si respondí tu pregunta, Daniela. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Hay en el chat una pregunta de Agus Mirabella que dice, ¿la licencia laboral siempre tiene que estar indicada por un psiquiatra o puede emitirla un psicólogo solamente? Podemos emitirlo, estamos habilitados para emitir las licencias, así que en eso también hay como muchas también desinformaciones de las empresas cuando algún trabajador presenta una licencia emitida por un psicólogo, le dicen, no, tenés que presentarlo por un psiquiatra. Y bueno, creo que también eso nos habla de cuestiones, ¿no? Del viejo modelo médico hegemónico, ¿no? Pero bueno, sí estamos habilitados. Sí, también está la cuestión del médico, la mirada del médico. Los licenciados en psicología no somos médicos y la cuestión del cuerpo incide, ¿no? Porque por lo general, digamos, lo que está bien visto, entre comillas, por la empresa es que la licencia que se pide un trabajador tenga que tener con una enfermedad física, ¿no? Y está demonizado. La licencia por salud mental tiene prensa del empleado vago. ¿No? Se hace el trastornado, ¿no? El conflictivo, todo el imaginario del discurso del amo, dicho en la cañada. Exactamente. Así que el psiquiatra, como tiene formación de médico, implica una evaluación del cuerpo desde lo médico. En cambio, si es un psicólogo y trae, mismo que el tema de los psicotécnicos, ¿no? En el que Claudia está especializada. Se piden psicotécnicos y hay que ver después cómo se los recibe la empresa. Bien, son todos prejuicios y faltas o sea, son todos argumentos a favor del discurso de la explotación, dicho a la antigua. Bien, en el ámbito policial, dice Camocar, sucede mucho en el ámbito policial. Bien, ¿otra consulta que tenga? ¿Comentario? Sí, sí. Me acordé de dos pacientes en particular mientras exponías, porque una paciente que se anima a pedir licencia después de mucho maltrato por parte de sus superiores también maltrataban a sus colegas, y cuando ella vuelve de la licencia, se referían a la licencia de ella, sus colegas, como vacaciones. ¿Cómo la pasaste en las vacaciones? Y ella la había pasado súper mal, incluso vuelve porque el psiquiatra ya no le extendió más la licencia. Yo le había hecho un informe al psiquiatra y, bueno, está bien. Y después me acordaba de otro paciente que sufre toda esta sintomatología psicosomática, y la verdad es que es un paciente que atiendo hace 2 meses y no se me había ocurrido, siempre en relación al trabajo, que es lo que venimos ubicando, pero la posibilidad de plantearle quizás una licencia, ¿no? Se escucha. Porque, bueno, también él no trabaja en un call center, sino en una empresa de alimentos, en la parte de informática, y tiene un jefe bastante hostil al cual por lo que cuenta, ninguno de sus compañeros se anima a decirle algo, pero todos cuando llegue el jefe, o sea, reconocen que están tensos, que la pasan mal, que no quieren ir cuando él va. Bueno, y a él se le expresa casi como una hipocondría, pero bueno, pensá esto, ¿no? Lo psicosomático, que siempre, claro, ¿no? El paciente es ¿cómo es que dijiste? Sobreadaptado. Eso. Sobreadaptado, sí. Y bueno, ahora escuchando la clase se me ocurrió la semana que viene proponerle algo así, o al menos plantear, ¿alguna vez pensaste en tomarte una licencia? Porque la viene pasando bastante mal.
Exactamente, que sea también una licencia, pero para un trabajo de conectarse, ¿no? Con la emoción, ¿no? Porque generalmente el paciente psicosomático es esto, recién consulta o está preocupado por un síntoma físico, pero no la angustia, no esa bronca, enojo, ¿no? Sino que es cuando tiene algún síntoma. Sí, sí. Gracias. Bueno, a vos, gracias por tu aporte. Sin el pedido, siempre... Sí, generalmente se hace algún diagnóstico desde el CIE, bueno, hasta ahora CIE 11, pero sí, digo, estoy contestando una pregunta que hay en el chat que preguntan si en la licencia siempre tiene que haber un diagnóstico. Sí, sí, tiene que haber un diagnóstico. Porque, bueno, no es lo mismo, bueno, hay patologías que de acuerdo a la gravedad, severidad, no es lo mismo, no sé, una licencia por un cuadro paranoide, te acuerdo de un caso muy reciente que estamos viendo, que por, bueno, otra cuestión, ¿no? Así que sí, siempre tiene que estar el diagnóstico. Bien. También otra cosa que les quería comentar es que es importante cuando el trabajador presenta una licencia, sea porque ustedes se la emitieron, ¿sí? Psicólogo, psiquiatra, bueno, y la empresa tiene este derecho de, bueno, hacer alguna auditoría en base a eso. Si hay una discrepancia, por ejemplo, de que consideramos, por ejemplo, que ese diagnóstico o los síntomas que presenta se pueden, digamos, mantener de manera ambulatoria, ¿sí? O sea, se puede, digamos, continuar. Si hay esa discrepancia, se hace un pedido, una junta médica al Ministerio de Trabajo, en donde el Ministerio, como un ente imparcial, digamos, hace la valoración. Eso también es importante para ahí saberlo. ¿Qué pasa eso? Si a un paciente de ustedes no le avalan desde el trabajo la licencia, tiene la posibilidad de pedir la junta médica con el ministerio. ¿Cuánto tiempo nosotros podemos emitir el plazo de la licencia? Generalmente, o sea, varían, puede ser que des de acuerdo a los síntomas, 7 días, que consideras que necesitas 7 días para remitan esos síntomas muy agudos, puede ser 15, y puede ser 30, y se van renovando, por ejemplo, vos vas viendo y decís, bueno, a ver, le doy por 30 días, a ver cómo en estos 30 días está, porque está muy deprimido, porque no se puede levantar de la cama, etcétera, y llega ese día y decís, bueno, no, la verdad que sigue mal, o está peor, porque además se le sumó que se murió un familiar, se la vas renovando, ¿sí? Vas haciendo la renovación en función de la evolución. ¿Sí? Bien. ¿Cuántas veces se puede extender la licencia? Acá. Bueno, ya lo contestaste, ¿no? Claro, sí, no hay un límite, pero muchas veces pasa esto, ¿no? De que cuando lo que nosotros vemos y demás, cuando el paciente está por entrar a la reserva de puesto, es como que ahí, bueno, entran en una gran angustia porque sí, por ahí nos vemos mal, pero además va a dejar de cobrar el sueldo y eso va a ser peor, y bueno, ahí uno va viendo y va sopesando mal mayor y mal menor, ¿no? Eso también tiene que ver con el caso por caso. ¿Natalia? Sí, yo quería, bueno, muy buena la exposición, te quería agradecer, Claudia. Quería comentar si justo un caso de una entrevista, ¿no? Que entrevisté ayer de una persona que se había pedido una licencia, le habían dado una licencia por salud de pocos días, 10 días, porque, bueno, estaba sufriendo como una situación de maltrato. Ajá. Y, bueno, ya había retornado, esto había pasado ya hacía 2 años, y estaba ahora siendo promovida a un rol, ¿no? Pero estaba con esta angustia de que le había quedado como una, por así decirlo, como una mancha en el legajo, ¿no? Esta sensación de sufrimiento por y era, bueno, una persona responsable con un montón de características positivas para el trabajo, pero bueno, esta situación que ella vivió, bueno, había quedado como una situación así, vivida por ella como algo que quedó estigmatizada, por así decirlo, ¿no? Claro, claro.
Y pensaba eso, ¿no? Como algo también para trabajar, ¿no? Para que las personas no que, como también tienen estos efectos a veces en determinadas situaciones, ¿no? Exactamente, ¿no? Como hay uno como, bueno, Nati es una persona con muchísima experiencia, respeto mucho, mucha trayectoria en el ámbito laboral. Bueno, y como vos sabrás por ahí, nosotros cuando tenemos el contacto con las empresas, les hacemos la devolución acerca de si homologamos o no homologamos estas licencias. También les decimos que tiene que ver con cuestiones de, a ver, no se siente bien, no puede cumplir con los objetivos, que empezar a desmitificarla como una cuestión, esto que decía una colega, ¿no? De que no son vacaciones. Claro. Simplemente se tiene que ver con esto, ¿no? De poder poner un freno a algo que ya estaba siendo, ¿no? Como demasiado desbordante. Y en eso también, como, bueno, como profesionales con el paciente mismo, hablar esto, ¿no? De que no es una mancha, de que fue al contrario, un acto saludable. Si no le quieren promover, bueno, que no le promuevan, pero hizo por ella misma un acto saludable de decir, para un poco, porque no me siento bien, ¿no? Eso también es interesante por ahí, poder leerlo de esa manera o poder hacer esas sugerencias como, ¿no? Como terapeutas. Claro, claro, sí, sí, está bueno para tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo poder intervenir después con estos procesos para, bueno, que la persona pueda seguir desplegando todas sus Claro. capacidades y sus motivaciones. Exactamente. Y además también es algo, ¿no? Que me decías, habían pasado hace tiempo, o sea, también eso uno lo habla con las empresas. Bueno, sí, pasó hace un tiempo, pero ya la persona va cambiando, va adquiriendo recursos y demás. Y seguramente hoy, por ejemplo, tal vez esa persona tiene otros recursos y sin poder llegar a desbordarse anímicamente, ¿no? O considerar esta situación. Así que también uno puede hacer esa devolución, ¿no? Bien, bueno, no sé si había más preguntas en el chat, a ver, me voy a fijar acá. A ver, en este pedido, ¿cuánto tiempo? Ah, el tiempo, acá hay alguien que pregunta, perdón, estamos ahí. Si al emitir una licencia debemos indicar en este periodo cuánto tiempo de licencia. Sí, hay que indicar los síntomas, generalmente, ¿no? No es como algo también establecido, pero generalmente uno cuando recibe la licencia, o sea, el certificado, ve están, digamos, descritos los síntomas, el diagnóstico y el tiempo de reposo sugerido. Sí, sí. Bien. A ver, bueno, no sé qué más. Bueno, muchas gracias por los comentarios. A ver, ¿qué más? No sé si están respondidos. Sí. Bien, bueno, creo que están casi todas respondidas las preguntas. No sé si hay alguien que quiera levantar la mano. Bueno, Bueno, Florencia, muchas gracias por la exposición, que es muy clara. Yo ya hoy mismo voy a subir la clase a YouTube. eh, la van a encontrar con este mismo título, con el que fue divulgada. El título extenso, Claudia, ¿cuál era el título extenso de la clase? El título extenso tenía que ver con... Extenso es académico, es el título, Sí, pero sí. el tema es que al divulgarlo tuvimos que reducirlo a lo máximo posible. Claro, licencias por salud mental, subjetividad, intersubjetividad y vulnerabilidad psíquica. Sí. Muy bien, bien. Bueno, voy a ponerlo como subtítulo cuando suba el video, para que quede el título como corresponde, como era en su origen, más allá del marketing. Está bien. Bueno, los invitamos al Congreso de Salud Mental. Vamos a tener una mesa sobre el impacto de los despidos en la salud mental. Vamos a trabajar en conjunto con Claudia y otras colegas del capítulo. Les agradecemos muchísimo que hayan estado hoy y van a encontrar esta clase en YouTube cuando la googleen en muy poco tiempo. Les mando un saludo muy grande, muchas gracias Claudia, Por favor. y les deseo muy buen fin de semana. Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Hasta luego. Chau, chau.